todos muy buenos días y bienvenidos a una nueva conferencia de prensa con un tema relacionado a selección nacional de la selección mayor, ¿verdad? Estamos acá con el profesor Hugo Pérez y el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Atilio Carrillo, en la cual vamos a presentar de manera oficial al nuevo director técnico que por usted ya es conocido, el técnico Hugo Pérez. A continuación pasaremos a las palabras del presidente Hugo Atilio Carrillo, presidente de la Federación, sin antes dar las indicaciones. Posterior a la conferencia, a la ponencia de los dos, tendremos espacio para preguntas, pero después de que ellos se levanten de la mesa ya no van a haber ningún tipo de declaración. Así que les pido de favor aprovechar el espacio de preguntas para que los puedan abordar a ellos, porque posterior a eso ya no los van a poder abordar a ninguno de ellos. Lo dejo con el presidente de la Federación, Hugo Carrillo. Muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Siempre es un gusto saludarlos y agradecerles. En esta fecha, la Federación Salvadoreña de Fútbol representa un momento que genera una esperanza, confianza y seguridad en las acciones que cotidianamente se realizan. Como ente rector del fútbol nacional, queremos, en nombre del comité, a través de su servidor, presentar oficialmente al profesor Hugo Ernesto Pérez como entrenador principal de nuestra selección de fútbol mayor. Convencidos de que como profesional reúne los requisitos técnicos, pedagógicos y con su experiencia, sin lugar a duda en lo que se refiere a la materia del fútbol. Como resultado de todo su trabajo realizado en la historia deportiva como jugador, formador y entrenador, y en lo más importante que en esta ocasión que sus raíces nativas son salvadoreñas 100%. Últimamente tuvimos la delegación en él como entrenador de la selección sub-23 que nos representó en el preolímpico, donde nos mostró a la familia del fútbol la capacidad que él tiene para poder conducir a una selección que no es juvenil, sino que es una selección profesional. Los jugadores de la sub-23 todos son profesionales. Queremos hacer del conocimiento a todos que su presencia y aceptación como entrenador de nuestra selección mayor no ha sido producto de un hecho como algunos medios de comunicación lo han mencionado, lo cual considero que es una falta de respeto anticipada. Algunos han dicho que es el entrenador que venga va a ser un apagajuegos. Otros han mencionado que será un bombero de la selección y para la Federación Salvadoreña. Lo que estamos ahora presentando ha sido producto de un trabajo que se ha realizado ordenadamente desde el momento que su servidor, algunos no lo creen, me voy a quitar para ponerme a reír un ratito, algunos no lo creen. Yo dije hace aproximadamente 48 horas que su servidor se había sentado antes de los partidos de la fecha FIFA del mes de marzo con los profesores de Los Cobos. Llegamos a una conciliación económica y es ahí donde el compromiso del comité ejecutivo era encontrar el dinero. Yo dije apalancamiento financiero y hay un presentador que desconoce qué significa eso. Ojalá pues que un contador le explique. Entonces,
Ese fue el compromiso que adquirió el comité de honrar el compromiso económico que teníamos con los profesores. Su servidor, después de esa reunión, el comité le encomendó que hiciera esa gestión para honrar ese compromiso. Es importante decirlo porque muchos creen que ayer me puse de acuerdo, o van a creer que ayer me puse de acuerdo con el profesor Hugo Pérez. Eso no es cierto, no es cierto. Es importante también mencionarles que la contratación del profesor Hugo Pérez no ha sido por la gama de entrenadores que los medios de comunicación se dedicaron a sacar en los diferentes medios, como es El Gráfico, como es el señor Gustavo Flores, otros de afuera también, mencionando 4 o 5 entrenadores. Pero es así el periodismo nuestro, no todo el deportivo. Por eso le ruego mis respetos hacia ustedes. Sino que esa reunión ocasionó que yo viajara cuando ya se tenía el dinero que se había establecido, el compromiso con los señores de Los Cobos. Yo viajé a San Francisco a platicar, a reunirme con el profesor Hugo Pérez, porque el acuerdo estaba materializado de honrar el compromiso con el profesor Carlos de Los Cobos. Y es por eso que viajé y me reuní con el profesor Hugo Pérez y hablamos de lo que había mencionado, de la continuidad antes de que se partiera a la competencia de los Juegos Preolímpicos, que el profesor Hugo Pérez iba a tener la conducción hacia el 2026. Y ahora, cuando yo fui a platicar con él, le estaba ratificando la continuidad, porque queremos hacer mejor las cosas. Lo enemigo de lo bueno es lo mejor. Y es así como hablamos también de la selección mayor. Y yo a él le pedí que íbamos a respetar también la terminación contractual con el profesor Carlos de Los Cobos. Y él hasta este momento lo ha cumplido, y su servidor también. No hicimos ninguna declaración, y por eso quiero disculparme con algunas personas colaboradoras muy cercanas a su servidor, que no les comenté lo que se estaba haciendo, porque ya sabemos que existen distractores como El Gráfico, que no construyen, al contrario, destruyen. Pero así es, o sea, es parte de la democracia. Así es que hicimos ese viaje. Cuando regresé, obviamente de que se tomó el acuerdo ya de que él había que presentarlo por la cercanía que tenemos nosotros de la competencia en lo que es fecha FIFA del mes de junio del presente año. Nosotros sabemos de la importancia que tiene que este día nombremos o se designe la conducción hacia el 2026 del profesor Hugo Pérez, porque sí lo demostró en 2 meses y medio, quedó evidente su capacidad. Y obviamente necesitamos cambiar el rumbo hacia ese proceso a un periodo más largo. Así es que no dudamos en la designación del profesor Hugo Pérez. Es oportuna la ocasión para mencionarles que él contará con todo el apoyo para la selección mayor, y ahora quiero decirles, también va a ser el responsable de la conducción de las selecciones juveniles.
con su cuerpo técnico, tendrá encomendado esa función también. Y todos sabemos que las competencias son cíclicas, no son continuas. En una época está una competencia de una sub-15, una sub-20, una sub-17, y en otras está la mayor también. Pero él se designa a partir de este momento como el entrenador principal de nuestra selección absoluta, como también de las selecciones juveniles. Oportuna es la ocasión para hacer mención para aquellas personas o aquellos periodistas como Eugenio Calderón, como Marcelo Betancourt, que solicita que renuncie el comité. No vamos a renunciar. No vamos a renunciar. Le faltan bastantes días que se levanten soñando con cangrejos, con alacranes, con culebras. Porque eso es lo que parece. Eso es para ellos, no para ustedes. Así es que sabemos que existe una agenda, sabemos que existe una agenda directa. Yo los invito mejor a que sean constructivos de este proceso que va a iniciar el profesor Hugo Pérez. A mí no me cabe la menor duda de que nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien porque realmente cuando yo me reunía para este tema, el profesor, debo de decirlo, los honorarios de él son justos. Son honorarios que lo hace más por el amor a servirle a nuestro país. Quiero dejarlo bien claro. Quiero reconocerlo públicamente. Para que no se estén inventando otras cosas, porque si no son muy fáciles para inventarse, para destruir. Debo dejarlo claro. El profesor viene a trabajar. El profesor viene a hacer esa intención de poder cambiar lo que es el funcionamiento del fútbol en nuestro país. Pero para ello se necesita contar con ustedes, pero positivamente. Critiquen, pero constructivamente. Los invito a que critiquen constructivamente. Vamos a escucharlos siempre. Pero no a generar odio, no a generar rencor. Estamos en una sociedad convulsiva que no nos va a llevar a ningún buen resultado. El fútbol es pasión. El fútbol es el deporte élite. Es el deporte de las mayorías. Y así hay que verlo siempre. El fútbol es una industria. Para ustedes también, para los medios que ustedes representan, es una industria, como también para el fútbol en general. Así que no me cabe la menor duda, ratifico, tenga, profesor, la confianza que contará con todo el apoyo del comité ejecutivo, de su servidor como presidente, que muchas veces me encomiendan este tipo de actividades, el comité, como el hecho de haber platicado, haber negociado con el profesor Hugo Pérez, y por eso es que no se divulgó, y quiero recalcar, no fue ayer que yo platiqué con el profesor, ayer platiqué, pero ¿a qué hora venía? No para hablar de términos contractuales, eso los arreglamos hace algunos días. Así es que se desvanecen todas las premisas de los comentaristas, de los presentadores del día de ayer y del día de antier. Les presento al profesor Hugo Pérez como el entrenador principal de nuestra selección absoluta. Gracias a todos. Muchas gracias al presidente Hugo Atilio Carrillo. Antes de pasar a las palabras del nuevo técnico de la selección nacional, pasaremos a la imposición de la indumentaria de manera oficial y la fotografía oficial con el fondo de las banderas de FIFA, la Federación y la de nuestro país.
Bueno, ahora sí es momento para escuchar las palabras del nuevo técnico de la Selección Mayor de El Salvador. Lo dejo con Hugo Pérez. Buenos días a todos ustedes. Un placer estar acá. Quiero agradecer primeramente a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí una vez más en el país y de tener esta oportunidad de poder trabajar para la Federación de El Salvador, para la Selección Nacional y para todos los salvadoreños. Y también quiero darle las gracias al Comité Ejecutivo, al señor Carrillo, nuestro presidente, por la confianza que han depositado en mí, en darme esta oportunidad de trabajar acá. Muy contento, muy feliz, con el deseo, una vez más, de empezar ya que se nos vienen unas fechas muy importantes, pero al final lo más importante van a ser los jugadores. Ellos son los protagonistas. Yo he dicho desde que vine que mi deseo era venir, trabajar, tratar de cambiar nuestra imagen, tratar de, más que todo, volver nosotros a lo que fuimos muchos años. Yo creo que con el trabajo, con el esfuerzo, con la cooperación de todos ustedes, el comité, señor presidente, nuestros jugadores, que son la pieza principal, creo que lo podemos hacer. No va a ser fácil, porque no es, pero eso nos da la motivación. Tenemos un reto de sacar todo esto adelante y me siento una vez más muy, pero muy agradecido con la federación. Y quiero enfatizar un poco también con el señor Carrillo. Yo siempre fui, más que todo, muy cauteloso. Cuando yo vine me preguntaron si yo venía a sustituir a Carlos y yo dije que no. Al contrario, yo venía a tratar de ayudar. Incluso tuve varias reuniones con él para poder ponerme a sus órdenes para cualquier cosa que él necesitara. Y así fue. Segundo, el señor Carrillo estuvo en San Francisco, ya después que él había tomado una decisión con Carlos y Carlos había tomado la decisión también de dejar el cargo. Fue cuando él llegó a San Francisco, hablamos, ya habíamos hablado antes de viajar yo a Guadalajara con la selección olímpica, de seguir el proceso con la sub-23 hacia abajo de todas las selecciones y todo lo que estamos organizando, que habíamos empezado, pero nunca antes se tocó el tema de la selección mayor. Y fui bien claro con él y él fue bien claro conmigo, fuimos respetuosos en ese aspecto. Y lo voy a decir de esta manera, ni tuve ninguna intención en ese momento de venir y decirle al señor Carrillo, al comité ejecutivo, deben a mí la selección. No, nunca lo voy a hacer, primero porque soy responsable con las cosas de Dios y siempre tengo que ser lo más honesto posible. Sé que Carlos tuvo problemas familiares y lo único que a mí me queda decir de él es que se le agradece por lo que hizo, se le agradece por el trabajo y el tiempo que estuvo aquí con la selección nacional. No es fácil, pero creo que cada persona que viene o cada técnico que viene o que ha venido, estoy seguro que siempre han tenido el deseo de hacer las cosas bien. Pero hoy comenzamos una nueva etapa. Para mí lo más importante va a ser, una vez más, la actitud, los jugadores, la mentalidad. Y yo hablaba con el señor Carrillos en la reunión que tuvimos. Yo quiero que la Selección Nacional de El Salvador y los jugadores que son los que componen esa Selección Nacional tengan la convicción, el deseo de representar a nuestro país lo mejor posible, adentro del campo y afuera del campo. Que seamos un ejemplo en ese aspecto. Yo sé que lo podemos hacer
Siempre he dicho que el jugador salvadoreño tiene capacidad. Ahora lo que tenemos que cambiar es la manera de pensar, la manera de trabajar. Yo sé que poniendo todos un esfuerzo se puede hacer. Claro, tenemos ya 2 partidos que se avecinan, pensando ya en que todos los equipos que están ahorita peleando quieren entrar a la octagonal y nosotros no somos la excepción. Así es que vamos a trabajar todo lo que más se pueda. Yo sé que el tiempo es corto ahorita, están en liga, pero no importa. Ya tenemos un plan de trabajo que desde hoy empezamos a planificar y ponerlo ya a trabajar para que el día que ellos se puedan reportar o los que se vayan reportando antes, cuando termine el campeonato, podamos trabajar con ellos. Así es que una vez más, muy agradecido, una vez más, primeramente a Dios y a todos ustedes. Como dijo el señor Carrillo, la selección es de todos. Yo soy una persona encargada, pero no soy el más importante. Lo más importante son los jugadores, lo más importante es a quién representamos, que es el país nuestro, y ojalá que una vez más, y yo acepto cualquier crítica que nos pueda hacer crecer, siempre respetándonos unos a otros, pero les agradezco esta mañana por estar acá y manos a la obra, comenzar a trabajar. Gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Hugo Pérez. Pasaremos al espacio para preguntas. Vamos a tener oportunidad todos para preguntar. Vamos a aprovechar los micrófonos que están del lado del profesor Hugo Pérez. Todas las preguntas van direccionadas a él. Posteriormente damos paso para las preguntas con el presidente Hugo Carrillo y así hacemos un solo movimiento de micrófonos. Arrancamos contigo, Carsten, y recuerden, por favor, que es el único espacio para preguntas. Posterior a eso, ellos se levantan y se retiran. Buenas tardes, el licenciado Hugo Carrillo. Buenas tardes a su tocayo Hugo Pérez. 2 preguntas, profesor. Antes que nada, gracias por aceptar comandar un barco que uno dice que parece el Titanic, ¿no? Mi primera pregunta es, aún estando el profesor Carlos de los Cobos, decíamos, la selecta por tradición, por historia, tiene que ganarle y golear a las selecciones del Caribe. Me imagino que en su generación así se pensaba, y no solo se pensaba, así se hacía. Quisiera saber si sigue pensando eso. La segunda pregunta es si los jugadores de Alianza, que por no llegar a un acuerdo económico con la federación, le dijeron no, van a ser tomados en cuenta. Bueno, primeramente, hoy con el fútbol globalizado, le podríamos decir, por la experiencia que yo he tenido trabajando con México y trabajando con Estados Unidos, ya no hay equipo pequeño. Por ejemplo, en los 70s, 80, se oía muy poco decir que el jugador caribeño estaba emigrando a Europa. Hoy, por ejemplo, la mayoría de ellos, de esas islas, muchos juegan en Europa. Entonces tienen un roce internacional, juegan en una liga competitiva. Entonces eso los hace a ellos más capaces de lo que ellos poseen, más organizados, más experiencia internacional, que eso es óptimo para una competición como para poder pensar en ir a una Copa del Mundo. Entonces ya no es fácil. Todos han mejorado, CONCACAF ha mejorado, Centroamérica ha mejorado. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es mejorar más, trabajar más, poder, yo lo dije hace un par de semanas, para mí va a ser importante que nuestro jugador nacional en las competiciones, por ejemplo a nivel de selección, los vean para que ellos puedan salir del país y competir. Hoy en día igual, si tú te das cuenta, la mayoría de selecciones tienen jugadores nacionalizados por parte de mamá o por parte de papá en todos los países. Ves a Francia hoy, hay mucho africano. Estados Unidos, mucho mexicano-americano. Entonces, parte de este nuevo orden futbolístico
recae también en nosotros. Creo que en el futuro, ustedes ya lo experimentaron con la sub-23, trajimos jugadores de afuera, 5 jugadores de afuera que están jugando en diferentes ligas. Ahora, eso no quiere decir que el jugador nacional ya no se le va a tomar en cuenta, al contrario, se le va a tomar mucho en cuenta y el traer jugador de afuera va a elevar el nivel de juego de ellos adentro en la selección. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos, los que vienen de afuera y los que están adentro, tienen que pelear por un puesto. Entonces, haciendo eso, se va a mejorar el nivel. ¿Tu segunda pregunta? Los de Alianza. Los de Alianza, ok. Primeramente, yo tengo una lista de jugadores no solo de Alianza, tengo una lista de jugadores de todos los equipos nacionales y los de afuera. Y todos los que se van a llamar, sean de Alianza, sean de otro equipo local o de afuera, tenemos esa lista y yo voy a empezar a hablar con ellos, voy a empezar a comunicarme con ellos, con los nacionales, obviamente. Esta semana empiezo a reunirme con ellos, con los que pienso yo que tienen la capacidad en este momento para poder representarnos en los próximos partidos que vienen. Así que no quiero excluir a nadie, ni tampoco quiero decir 6 de aquí o 6 de acá, no. Tengo la lista, la vamos a ver con el cuerpo técnico y empezar a trabajar y tratar de, más que todo, avanzar en el trabajo. Creo que estamos en el proceso de mandar información porque cada técnico trabaja de diferente manera. Entonces el jugador tiene que ajustarse a eso. Te podría decir ahorita, por ejemplo, la sub-23, en todo el trabajo que hicimos, ellos ya tienen una idea. Entonces, con la mayor es un poco diferente, pero vamos a ayudarles que esos jugadores que están, que probablemente vayan a ser convocados, después de las reuniones con ellos, se les mande una información para cuando ellos ya vengan al microciclo antes de viajar para el primer partido, ya tengan una idea cómo es que queremos jugar. Buenos días, profesor. Felicidades por la nominación. Y con base a lo que ha expuesto, ¿qué porcentaje de jugadores de la selección preolímpica podrían formar parte de la selección mayor? Y además, ¿quiénes le van a acompañar en el cuerpo técnico? Y si se va a recurrir también a profesionales como Ramiro Carballo, aplicando, por supuesto, el conocimiento y llevando las ciencias aplicadas al deporte, en este caso al fútbol. Bueno, de la sub-23... quiero ser bien claro con ellos. Yo dije que esa selección iba a ser una base para el futuro 2026. Claro, el roce internacional que ellos tuvieron en Guadalajara fue importantísimo, el crecimiento de ellos. Pero también no quiero meter a todos los jugadores de la sub-23 porque no sería correcto. Primeramente porque la sub-23, la competencia de ellos es muy, muy diferente a la que está ahorita la mayor. ¿Que vamos a tener en cuenta algunos para traerlos? Sí, porque quiero que empiecen ellos a rozarse con los de la mayor, pero sí vamos a traer a un número de jugadores de ellos. Ahorita no te puedo decir el número, pero sí vamos a traer algunos. Y van a ser parte íntegra de los que vamos a escoger con la mayor. También. Cuerpo técnico, ahorita estamos por definir eso. Parte del cuerpo técnico va a ser el que fue a Guadalajara, pero todavía estamos hablando con el señor Carrillo. Esa es mi intención. Creo que se trabajó bien con ellos. Fue de mucha ayuda e incluso mucha información que pudimos agarrar antes de viajar a Guadalajara. Tú mencionaste el psicólogo, que creo que es importante. Entonces sí, estamos trabajando en eso con el presidente Carrillo y se les va a hacer saber en el momento que esté todo decidido. Señor Will Vázquez. Profesor, buenos días a todos. Realmente, pues felicitarlo por un nuevo reto a dirigir la selección mayor y selecciones menores. Mi pregunta va enfocada en el caso de que, como está
los partidos oficiales ya eliminatorios que se vienen, 4 en total, ¿cuándo estaría empezando a trabajar ya con los muchachos en selección? Bueno, mi trabajo ya empezó. Ya tengo una lista de jugadores. El primer paso. El segundo es platicar con ellos, ¿verdad? Tercero, los equipos que vayan quedando eliminados del campeonato, esos jugadores se van a citar, así como lo hicimos con la Sub-23, y empezamos a trabajar con ellos para no perder tiempo. Y sucesivamente los equipos que vayan quedando aquí, de los jugadores nacionales, se van a ir trayendo. Los extranjeros es muy difícil, dependiendo de las ligas, cuando terminan los de Europa, y lo de la MLS es un poco complicado porque ellos acaban de empezar. Pero al nomás la fecha FIFA se dé, si vamos a incluir jugadores de la MLS, entonces tenemos que esperar hasta la fecha FIFA. Licenciado Mario Enríquez. Buenos días, profe. Buenos días. Felicitaciones. Gracias. También de mi parte. Tuve hace muchísimos años la oportunidad de compartir con usted en un evento posterior a su participación en el Mundial del 94, imagínense hace cuántos años. Y en realidad es un gustazo verlo sentado ahí, ya con la camiseta de técnico de la Selección Mayor de El Salvador. Y como se mencionaba, las expectativas cuando se sienta alguien ahí siempre son altas, máxime de la afición de fútbol de El Salvador. Mi pregunta, o sea, ¿se le vienen actividades simultáneas como la fecha FIFA y Copa de Oro, que también casi simultáneamente se tiene que comenzar a trabajar con la selección? ¿Cuáles son las expectativas, si es que ya se han plasmado, de la participación de la selección en Copa de Oro, teniendo en cuenta que tenemos a México en el grupo? Bueno, primeramente la prioridad ahorita son los primeros 2 partidos que nos tocan. Tenemos que ganarlos. Jugamos afuera y el segundo aquí en casa. Antes de ir pensando en la Copa de Oro y lo demás que se pueda venir, esos 2 partidos para mí son los más importantes. Una, porque es lo que nos va a ayudar a clasificar, a ir al otro grupo, para poder pelear y poder tratar de entrar a la octagonal. Pero esos son los más importantes ahorita. No estoy pensando en Copa de Oro ahorita. Y lo otro, tenemos que ir paso a paso. Y ahorita el tiempo es corto, todos lo sabemos, pero vamos a hacer lo mejor posible para que lleguemos lo mejor preparados para el primer partido contra Islas Vírgenes. Y de ahí, como te digo, paso a paso. Copa de Oro lo he visto, estamos en el grupo de México, sensacional. Para mí, yo siempre, y se los dije a los jugadores que tuve con la Sub-23, el hecho de jugar partidos internacionales con selecciones que están arriba en el ranking de FIFA nos da un roce internacional que no lo tenemos todos los días y que nuestros jugadores lo necesitan. Y México es uno de las mejores selecciones en el mundo. El técnico que tiene es un técnico muy capacitado, una federación, como te digo, yo la conozco bien. Así es que eso va a ser, para mí, importantísimo que los jugadores tengan esa experiencia. Y no solo que tengan la experiencia, sino que, siempre se los dije a ellos, la Sub-23, cuando ustedes juegan contra Brasil, contra Argentina, contra México, contra selecciones importantes, esa es la oportunidad más grande de competir y que te vean quién eres. Sin temor, con respeto, sin miedo, pero con el deseo de demostrar individualmente y colectivamente que son capaces. Buenos días, profesor. Milton Aparicio, de Grupo Megavisión. Bueno, ya la competencia, la eliminatoria para la selección mayor ya comenzó con victoria aquí contra la selección de Granada 2-0 y un empate contra Montserrat. ¿Cómo ve las posibilidades de la selección mayor para quedar líder de su grupo y avanzar a la siguiente fase? ¿Y qué considera que es lo más urgente a mejorar en el sistema de juego, en cómo juega la selección mayor? Bueno, para nosotros lo más importante es ganar los 2 partidos. Si ganas los 2 partidos de tu grupo, quedas en primer lugar. Entonces, esa es la meta.
para eso nos vamos a preparar. De sistemas no quiero hablar ahorita, porque yo siempre digo que los sistemas son números. Ahora, el estilo de juego, la forma que vamos a jugar, la forma que vamos a apretar, la forma que vamos a marcar, la forma que vamos a atacar, esos son trabajos que se van a hacer. Y de acuerdo, una vez más, se respeta, en el fútbol puede ganar de muchas maneras, pero cada entrenador tiene su convicción. Yo me abaso mucho al tipo de jugador que tenemos en este país, el estilo de juego que él tiene. Entonces, a base de eso, le vamos a agregar ciertas cosas que creo que el jugador salvadoreño le hace falta, pero que lo puede tener para poder competir afuera. Hoy que estuvimos en Guadalajara una vez más con la Sub-23, los jugadores se dieron cuenta que al competir en selección, a partidos internacionales, como esos partidos que tuvimos de las Olimpiadas para clasificar, son partidos de una intensidad más alta, son partidos que tienen que estar enfocados los 90 minutos. Entonces, a base de eso, antes de viajar a Guadalajara, empezamos a construir eso con ese grupo para empezar a tratar de mejorar el enfoque, la transición, la lucha, el correr, no estar parado, muchas cosas. Entonces eso no tiene que ver nada con el sistema. Pero sí espero y tengo confianza, una vez más, que los jugadores de nosotros tienen la capacidad, pero hay que ayudarles. Hay que cambiar esa mentalidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Profesor, éxitos en este gran compromiso, porque sus triunfos serán alegría para todo un país. Muchas gracias. Cuando se le nombra, tal como dijo el señor presidente, responsable de la selección mayor y también de selecciones menores, ¿cuál será su rol? Si bien algunas veces las competencias son distantes, pero hay momentos que se traslapan. ¿Cuál será el rol hacia abajo? Si será una especie de coordinación, asesor directo, y con el señor presidente dijo que había obtenido un apalancamiento financiero. ¿Está establecido esto en un plan de largo plazo? ¿Cómo está presupuestado? Y si hay fuentes de financiamiento. No quiero hablar de financiamiento porque para mí... Es la última pregunta para el profesor y posterior pasamos con usted, presidente, para arrancar. Sí, lo financiero no es mi tema. Profesor, para usted yo le decía, ¿cómo está definido su trabajo, su rol como director de selección mayor y hacia abajo? Bueno, ahorita la prioridad es la mayor. Eso es lo más importante. Y tenemos que enfrentar eso. Lo demás... yo no sé si ustedes lo sabían, pero cuando vine hace como 3 meses casi, habíamos hablado con el presidente Carrillo acerca del formato del plan de trabajo para selecciones de sub-23 para abajo. Eso ya está, solo hay que empezar a caminarlo. Tenemos las personas ahí que nos van a ayudar. Incluso yo hice 2 visorías, una en San Miguel y una en Santa Ana, para la sub-15. Entonces ya empezamos a ver jugadores. Hoy que estuve en Estados Unidos, ya tenemos una lista de jugadores sub-15 y sub-18 que van a venir en el proceso en el futuro. Creo que la selección tiene 2 torneos, creo. En agosto y en julio, creo que es. En junio, en Costa Rica. Entonces ya se empezó a trabajar allá en Estados Unidos también. Ya tenemos la idea también de tratar de trabajar con las ARFAS, que para nosotros va a ser importantísimo. Todas las ARFAS, de todos los departamentos, empezar a hacer los centros de entrenamiento en las diferentes áreas del país. Pero una vez más, la prioridad ahorita es la selección nacional, la selección mayor. Cuando no esté, por ejemplo, trabajando con la mayor, entonces tengo que trabajar con lo demás, porque ese va a ser el futuro de la base para lo que el país va a producir en los próximos años.
Profesor, vamos a responder la última pregunta para usted antes de pasar con el presidente. Hola, buenos días, profesor. Buenos días. Yo más que todo quisiera conocer como su opinión particular con respecto a un jugador en particular que es Fito Zelaya. Sé que también la idea de nombrarlo a usted viene como con un cambio, ¿no? Para apostar también con gente joven, pero Fito Zelaya es un jugador que pese a que ve pocos minutos, ahorita está como goleando, ¿verdad? Está liderando el goleo individual también. Entonces, quisiera que me diera su opinión sobre él. Su condición y todo, y si también lo tiene ahí en la mira para las convocatorias de junio, ¿no? Bueno, primeramente creo que Fito es un jugador importante, ha sido un jugador importante en la selección, con Alianza, claro, ha sido uno de los jugadores que ha salido también a competir afuera. No puedo yo decir nada mal de él, creo que es un jugador, un goleador más que todo, en ese sentido. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, no quiero decir ahorita nombres de nada porque sinceramente no sería correcto para todos los demás. Lo que sí yo voy a decir es que el jugador que esté bien, que físicamente esté bien, que mentalmente esté bien, va a tener oportunidad en la selección, sea quien sea, de aquí de adentro o de afuera. Eso es todo lo que te puedo decir de esa pregunta. Ok, pasamos con el presidente y lo dejo con la primera pregunta que era a cargo de Orlando Canjura. Licenciado, solo era conocer un tanto si hay un plan de financiamiento del proceso de selecciones nacionales y si se cuenta ya con un diseño de gestión para el aprovisionamiento presupuestario de la ejecución de ese plan. Gracias, doctor. Siempre es un gusto saludarlo. Efectivamente, nosotros siempre hacemos presupuestos anuales y obviamente tenemos el programa que es hasta lo que es 2022 y obviamente de que sí tenemos considerado los compromisos que estamos adquiriendo con el profesor, en este caso con el profesor Hugo Pérez. Sí tenemos garantizado, esperamos de que lo que tenemos ahorita que estamos viviendo, como es la pandemia, pues también ya poco a poco, con la vacunación que estamos teniendo, pues vaya disminuyendo y eso vaya permitiendo de que las actividades, especialmente las deportivas, vayan teniendo su normalidad, como es el caso de la presencia de los aficionados en los escenarios deportivos, cuando se presenta nuestra selección o los equipos de profesionales, y eso obviamente que va a llamar la atención de los patrocinadores. Ya muy pronto también tendremos nosotros la vestimenta, donde en las camisas de entreno va a aparecer los patrocinadores que tiene la federación. Así es que sí tenemos cubierto esa situación, profesor, doctor. Licenciado Hugo Carrillo, ¿de cuánto tiempo es el contrato del profesor Hugo Pérez? ¿De cuándo a cuándo? Porque oí que es un plan a largo plazo, ¿no? Él comienza, Cáncer, a partir de este día, como él lo ha dicho, viene ya a trabajar y llega hasta 2026, Mundial 2026. Se le va a garantizar a manera de que él pueda tener ese trabajo a largo plazo. Nosotros como comité ejecutivo confiamos en su capacidad, como lo dije hace un momento, y no dudamos. Recuerde usted que el 2026 ya están 3 plazas asignadas de lo que es el área de la CONCACAF, como es Estados Unidos, Canadá y México por ser sedes, y entonces la competencia será con las demás federaciones y vamos a aspirar a poder estar en esa, como también el 2022 no lo descartamos. Precisamente por eso está el profesor Hugo Pérez designado para que, con esa ilusión, con esa esperanza. Hay que también tener los pies sobre la tierra, pero la ilusión nadie nos la puede quitar. ¿Hay alguna otra pregunta para el presidente? Buenos días, Mario Reyes del Diario de Hoy. Para el licenciado Carrillo, yo quería consultarle sobre qué tan
viable, factible ve que la selección esté en Qatar 2022, dado que fue una de las principales apuestas del comité ejecutivo entrante, incluso desde antes de que se diera la misma elección del comité? Sí, yo le digo que todas las lo viable que puede haber existe en el comité ejecutivo y principalmente en su servidor. Precisamente tenemos ahora la designación del profesor Hugo Pérez porque buscamos estar en el Mundial 2022, pero todo es un proceso, como él muy bien lo establecía. Tenemos que estar primero en la octagonal, para luego, estando en la octagonal, vamos a pensar en lo que tiene como premio, que es 3,5 plazas hacia el Mundial 2014, y es a la que nosotros le vamos a apostar con el cuerpo técnico que estamos designando, encabezado por el profesor Hugo Pérez. Bueno, muchas gracias, señor presidente. El profesor Hugo Pérez tiene un dato que se le quedó y lo va a abonar para que se puedan mantener ustedes mientras él termina su ponencia, y le damos por finalizada la conferencia. Sí, solo quiero rápido algo que es muy importante. Pienso que desde que vine, todas las personas que me ayudaron, que me han ayudado, que han cooperado con el proceso de la Sub-23 y hoy, claro, con la mayor. Primeramente le agradezco al señor presidente Carrillo porque tuvo más que todo sabiduría en dirigirse y contratar a Diego Enríquez, que por medio de él fue que empezamos las pláticas con el permiso del presidente Carrillo. Él ha sido una pieza importantísima y seguirá siendo una pieza importantísima, especialmente con la organización de las selecciones menores. Y no puedo dejar de decir eso porque él ha sido una ayuda grandísima que el señor Carrillo me proveyó. Y solo quiero agradecerle, y a todos, en realidad me he sentido como en casa desde que vine, y les voy a estar muy, muy agradecido por eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias a todos por estar presentes, por acudir, y recordándoles que los dos integrantes de la mesa se van a retirar. Por favor, no detenerlos porque ya no hay espacio para ninguna pregunta más. Nada más para una fotografía, si me ayuda el profesor Hugo Pérez, sin la mascarilla, por favor, una fotografía para los medios que la quieren de su persona. No, ahí, profe, ahí, solo que sin la mascarilla, presidente, por favor. Sin mascarilla, sin mascarilla. Los lentes, profe. Ahí estamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia y les informaremos para una próxima conferencia.